Gloria a nuestro Señor, con gracias que nos permite alabarlo, entrar a su presencia con cánticos, con cánticos de alabanza, para adorarlo a Él. Muy bien, y como parte de nuestra adoración, también recuerden lo que veíamos en las prédicas anteriores. Parte de nuestra adoración debe ser también el predicar su palabra, ¿verdad? El estar a los pies de Cristo, como dice la alabanza, ¿no? ¿Recuerdan cómo estaba María? Dice que estaba a los pies, ¿no? De Jesús, fue a los pies de Jesús y lo oía. Así es. Entonces, así también debe de ser nuestra alabanza. ¿Ok? Pues vamos a seguir, seguimos viendo a Lucas. Lucas, ya estamos en el 11, iniciamos el capítulo 11, gracias a nuestro Señor, que es quien nos lo ha permitido, ¿verdad? Y esta prédica precisamente se llama Señor, enséñanos a orar. Que fueron las palabras que pronunciaron sus discípulos cuando ellos lo veían siempre orando, ¿no? Le decían, Señor, enséñanos a orar. Como Juan, ¿no? Enseñó a sus discípulos también a orar, enséñanos a nosotros. Un deseo hermoso que salió del corazón de los discípulos, queriendo imitar al maestro. Veían que el maestro oraba constantemente, que el maestro siempre estaba orando y dijeron, enséñanos a orar como tú. Eso que tú tienes, lo queremos. Muy bien. Quiero empezar con una pregunta. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo oramos, amados? ¿Cómo oramos? ¿Qué le decimos al Padre? ¿Qué le pedimos? ¿De qué manera nos dirigimos a Él? Reflexiónalo tantito. ¿Y cuánto tiempo pasamos orando? Ahí es donde me gustaría que empezáramos con esta reflexión. En un segundo. Ok, ahí me estoy yendo. Entonces, seguramente ya tenemos una forma de orar y ciertas costumbres, ¿no? Que establecemos. Ya sé, es este teléfono. Es que no oía eco. Ya está. Costumbres que establecemos para orar, ¿no? Que tienen que ver sobre todo pues con la forma en la que fuimos enseñados, ¿no? Y quizá desde pequeños, ¿verdad? Quizá desde pequeños nos enseñaron a orar de una manera y pues esas formas de orar, pues muchas veces quizá tienen que ver con la religión tradicional, ¿no? O con las costumbres pues de nuestro país, de donde fuimos nosotros educados, ¿no? Donde nacimos. Pero hoy quiero que veamos cuál es la guía que el Señor nos dejó para orar, ¿sí? Sabemos que nosotros somos, el ser humano por naturaleza tiende a establecer rutinas, ¿no? Aprender algo y una vez que ya lo tenemos, así lo practicamos, ¿no? Esa es como que la manera más cómoda en la cual todos los seres humanos nos buscamos establecer nuestro día a día, nuestras rutinas, y lo mismo sucede con el orar, ¿no? Si oramos diario, casi siempre lo hacemos de una manera, ¿sí? Yo te diría, ¿será malo establecer rutinas para la oración? No, creo que no. ¿Será correcto orar de la misma manera siempre? ¿O será que debemos corregir algunas cosas en nuestra forma de orar? Vamos a ver, creo que este pasaje
nos va a dar una buena oportunidad para hacer un alto y reflexionar precisamente yendo a los pies del maestro, ¿no? Como veíamos que hizo María el domingo pasado, ¿no? Vamos a la palabra de él, vamos a escuchar qué nos dijo el Señor cuando habló sobre la oración a sus apóstoles. Vamos a ver primero del versículo 1 al 4. Vamos a leerlo, por favor, del 1 al 4. ¿Quién tiene por ahí el micrófono? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Así es. Vemos que el Señor Jesús, como siempre, como ese gran maestro que es, aprovecha la petición de sus discípulos para darles esta gran enseñanza, la cual, por supuesto, complementará ese ejemplo que él mismo ya les había venido dando durante todo su ministerio, ¿no? Sabemos que el Señor Jesús oraba y oraba muchas veces, en muchos momentos, ¿no? Eso era un ejemplo que él ya les daba. Y ahora va a complementar la enseñanza que ya les había dado. Porque sabemos que muchas veces el Señor se apartaba a orar y el ejemplo que él daba, ¿no? Era el que arrasaba. Él no solamente enseñaba predicando, sino además con su vida, ¿no? Con el ejemplo. Lo vimos, ¿no? Cuando el Señor se apartaba a orar, cuando sanó al leproso y muchos lo buscaban para ser sanados. ¿Recuerdan? En Lucas 5, del 15 y 16. Vamos a leerlo. Lucas 5, 15 al 16. ¿Recuerdan? En las prédicas que ya vimos, voy a hacer referencia precisamente a nuestras prédicas de de Lucas, ¿verdad? Del Evangelio de Lucas. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se portaba en lugares desiertos y oraba. Lloraba. Así es, ahí está, ¿no? El Señor, a pesar de que su fama se extendía más y más, y muchos lo estaban buscando para que lo sanara, ¿sí? ¿Qué hacía él? Se apartaba a lugares desiertos y oraba, ¿no? ¿Se dan cuenta? No buscaba, antes de buscar el seguir sanando, y sabemos que lo hacía con amor, que ese ministerio también le fue dado por el Señor. Él no caía tanto en esa fama, ¿no? Que se extendía y en ese, pues, estar con la gente. Él prefería los lugares desiertos y oraba, ¿sí? Se iba lejos de la multitud, donde no hubiera bullicio, para orar y estar un tiempo con el Padre. También sabemos que oraba, ¿qué? Por tiempo prolongado, ¿no? Que no nada más oraba de rápido y vámonos, ¿no? A seguir, no. Lo vimos en la lección, en la elección, ¿recuerdan? De los 12 apóstoles. En la elección de los 12 apóstoles lo vimos en Lucas 6, siguiente capítulo, Lucas 6, 12. Vamos a leerlo. Lucas 6, 12. ¿Quién sigue? En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y los dio a 12 de ellos, a los cuales también llamó a sus. Amén. Gracias, hermana Andrea. ¿Se dan cuenta? En aquellos días fue al monte a orar, otra vez, ¿no? A un lugar
separado, ¿no? Separado, lejos del bullicio. Y pasó la noche orando a Dios, ¿se dan cuenta? La noche completa orando a Dios, porque nos dice el 13, ¿no? Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea que toda la noche estuvo en el monte orando hasta que fue de día y los mandó llamar. Pasaba pues tiempo prolongado, ¿no? No nos dice exactamente desde qué hora, pero pues la noche por lo menos inicia ahorita que es invierno, por ejemplo, 6:30 ya se oscureció, ¿no? Ya a veces quieres decir buenas tardes y dices, híjole, pues ya está bien oscuro, ¿no? Buenas tardes, noches. Entonces, no sé, imagínense, y hasta que amanecía, o sea, por lo menos 12 horas estuvo orando nuestro Señor. Imagínense, qué hermoso, ¿no? Poder estar 12 horas hablando con el Padre. Eso debe de ser algo que en verdad nos deja ese ejemplo, ¿no? Que es un gozo. Seguro se gozaba de estar con su Padre, ¿no? Hablando. Me queda claro que él estuvo desde antes de la fundación del mundo con él, ¿no? Y el momento, el único en el que se separaron, pues fue cuando estuvo, sabemos que en la cruz, ¿no? Entonces, pero en estos momentos vemos que aunque estaba en la tierra, él buscaba estar cerca del Padre, ¿no? Buscaba hablar, orar a él, ¿no? Estar hablando con su Padre Celestial. Vemos también en la confesión de Pedro que el Señor se encontraba antes de esos momentos importantes, el Señor también estaba orando, ¿no? Fíjense, Lucas 9:18, ¿recuerdan? Y aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él y los discípulos y le preguntaban, y diciendo, ¿quién dice que la gente que soy yo? Así es. Entonces, ¿él qué dice? Mientras Jesús oraba aparte, ¿no? Y estaban con él los discípulos, ahí estaba dándoles el ejemplo, ¿no? Y en ese momento les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Después de recordar todas estas veces que vemos al Señor orando, pues podemos deducir esto, ¿no? Que yo les decía, que los discípulos le piden al Señor Jesús que los enseñara a orar, porque lo veían orando también a Él en todo momento, ¿no? Lo veían orando en todo momento. El ejemplo del Señor Jesús arrasó, los impactó, los dejó, los impresionó. ¿Qué es la palabra impresionar? Es dejar una impresión, algo grabado, ¿no? Entonces, de verlo tanto tiempo orando, seguramente fue cuando ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Como tú, ¿cómo es que tú puedes orar tanto? ¿Cómo es que puedes encontrar? Y después veían, ¿no? Las grandes obras que hacía Dios. Entonces ellos, seguramente ese ejemplo los llevó a eso, a pedirle que los enseñara a orar. Y quizá te preguntarás, ¿y a quién debemos de ser ejemplo de oración? Nosotros, ¿no? Nosotros de esa misma manera, Él es el maestro, ¿cierto? Tenemos que nosotros también buscar ser ejemplo como fue nuestro maestro. Los discípulos lo vemos, ¿no? Buscan hacer lo mismo que el maestro y parecerse al maestro. Nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Y a quién debemos de ser ejemplo? Pues principalmente a nuestra familia, ¿no? Principalmente a nuestros hijos. Y te preguntaría, ¿saben tus hijos qué oras? Si no es así, entonces quizá pues no estás siendo ejemplo de lo que el maestro hacía constantemente, ¿no? Te está faltando quizá constancia, orar más. ¿Saben los demás, tus familiares, tus amigos, que tú eres una persona que ora? ¿Saben tus hijos cuándo oras? Entonces, quizás sea porque lo haces muy poco, ¿no?
Quizá, pues yo, ¿qué hacía mi papá? Si tú le preguntas a tu hijo, hijo, ¿tú sabes qué horas? ¿Qué oro? ¿No? O quizá si yo ahorita les llamo y digo, oye, ¿tus papás oran? A ver qué responden, ¿no? Ahí es donde puede estar el termómetro. ¿Estás siendo ejemplo para tus hijos de oración, verdad? Es posible también que sea por cuestión de horario, ¿no? Muchos me van a decir, por ejemplo, yo oro muchas veces de madrugada al despertar, entonces, pues, ¿cómo van a saber, verdad? Que estoy orando, están dormidos. Puede ser tu caso, pero entonces yo te recomendaría que platiques con ellos y les hagas saber tus peticiones de oración, que ellos sepan que estás orando por ellos, que oras por tu familia, que oras por fortaleza, por lo que estés orando, amado, coméntaselos. Es bueno que ellos sepan que estás orando. Cuando tengas planes, cuando tengas un proyecto, que ellos sepan, estoy orando por esto. Cuando estés necesitando fortaleza, también que ellos sepan, hijos, estoy orando para que el Señor me fortalezca en esto. Estoy orando por nuestros familiares que aún no conocen al Señor. Que sepan, ¿no? Que estamos orando. Y por supuesto, busca un tiempo para orar juntos en familia. ¿Sí? Busca un tiempo siempre en el que puedan orar juntos. Diles, vengan, vamos a orar. Y pongan peticiones de todos delante del Señor en oración. ¿Sale? Esto nos lleva a nuestra primer enseñanza. Debemos orar siguiendo el ejemplo de Jesús. Así como Él lo hacía en todo momento, no solo cuando estamos en situaciones de necesidad o tenemos problemas, ¿no? Sino también cuando estamos alegres, cuando estamos en paz, debemos orar en todo tiempo. ¿Qué dice la palabra también? Orad sin cesar. Orad sin cesar. El mismo Señor nos manda a orar en todo momento. ¿Sí? Jesús, al mostrarnos esta oración hermosa del Padre Nuestro, nos está enseñando que la oración debe de ser algo muy natural en cada día de nuestra vida. No es algo nada más que hagamos, ¿sí? De vez en cuando estamos, como decíamos, en problemas. No, debe de ser algo cada día, algo diario, algo muy natural que debe de estar como parte de nuestra vida. Y precisamente por eso nos deja esta guía de cómo debemos orar. Pero lo hace con la finalidad de que sigamos su ejemplo. ¿Se dan cuenta? Que oremos como Él. Por eso le dijeron, enséñanos a orar, Señor. Les voy a enseñar cómo orar, ¿no? Él les estaba diciendo qué hacía Él, cómo oraba Él. ¿Sí? Este modelo de oración que nos deja es una guía que debemos incluir nosotros como el mejor hábito en nuestra vida diaria. Así como tenemos ciertos hábitos, ¿no? Te levantas, vas, quizá pasas al baño, quizá te lavas la cara, los dientes, lo que hagas. También la oración debe de estar como un hábito en nuestra vida. ¿Sí? Si lo puedes hacer, digo, esto es muy particular, no te digo en qué momento tú puedes elegir como el Señor te muestre, pero, por ejemplo, yo trato de orar, lo primero que hago es orar, ¿no? Para que no me distraigan después las cosas del mundo, ¿verdad? Porque algunas veces, pues, empiezan las llamadas, empiezan las situaciones, o ya te llegó el mensaje, ya te distrajiste y no estás orando, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor se te distrae y ya después ya se te hizo tarde y vámonos, ¿no? Ya te ganaron las ocupaciones. Yo te diría, levántate un poco antes y ora, ponlo dentro de esos hábitos en tu vida para que después no haya, porque sabemos que se complican el día, ¿no? Hablábamos hace rato, está el mundo, está la carne, al rato ya estás cansado y dices, no, yo voy a orar en la noche. ¿Y qué crees? Que en la noche ya estás cabeceando. Apenas cierras los ojos para orar y ya empezaste a roncar, ¿no? Entonces, mejor yo te lo recomendaría. Y lo hacía el Señor Jesús. Él se levantaba antes que todos, ¿no? De madrugada iba y oraba. Él oraba de madrugada para que precisamente pues no hubiera una distracción, ¿no?
porque sabía, imagínense cuántas ocupaciones tenía nuestro Señor, como veíamos, ¿no? Ya apenas, ya lo veían levantarse y seguro ya estaba la multitud ahí esperándolo para ser sanada, ¿no? Apenas lo veían que llegaba y ya estaban haciéndole peticiones. Entonces, él por eso buscaba esos lugares desiertos, a una hora en la cual él pudiera estar enfocado en la oración. Pongamos ese hábito nosotros también en nuestra vida diaria. Y en esta guía, lo primero que vemos, que menciona el Señor Jesús, es nuestra relación con Dios por medio de Él. En esta guía que nos deja ver cómo es y cómo debe ser nuestra relación con el Padre. Habla de esa adopción que recibimos al ser justificados por Jesús y que nos permite dirigirnos al Padre así, como hijos de Él. Por eso lo primero que dice en el 2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Recuerdan los que hemos estado viendo en el discipulado el orden de la salvación? Que una vez que somos justificados, que ya por la sangre de Cristo somos limpios, perdonados de nuestros pecados, entonces viene ¿qué? La adopción. Pasamos a ser hijos, ¿no? A todos los que le recibieron, dice Juan, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Tenemos ya esa potestad. Esa es la adopción. Nos muestra aquí que somos ya adoptados por el Padre y ya le podemos decir, Padre, Abba Padre, ¿no? Dice Pablo en Romanos. Con lo cual podemos decir, Abba Padre. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza. Orar significa ser un hijo de Dios. Cuando oramos, el Señor nos dejó esta guía para que reafirmemos cada día quiénes somos. No se les olvide que han sido adoptados, ¿sí? Que son justificados y que han sido adoptados como hijos de Dios, ¿sí? Sabemos que hablábamos hace rato, ¿no? Cómo oramos muchas veces, pues, como hemos aprendido. Y te puedo asegurar que anteriormente, si estabas en la religión tradicional, nos enseñaron a repetir una y otra vez, ¿no? Esta oración, porque esta oración, el Padre Nuestro también la hacen en la religión tradicional. Sin embargo, yo lo he escuchado en los rosarios o así, lo hacen así, pero como si pareciera que los están correteando, ¿no? Porque hay que repetirla varias veces para que dé tiempo, ¿no? Y pues, no, eso ya ni se entiende. O sea, y otros repiten, ¿no? Y así. Entonces, no es de esa manera. Debemos de en verdad empezarla sabiendo lo que estamos diciendo. Le estamos hablando al Padre, ¿no? No hacerlo así como se nos enseñó. Se ora y se le dice Padre nuestro sin conocer al autor de la oración, al que enseñó a orar, ¿no? Y mucho menos conocen al Padre. Lo sabemos bien. Le dicen Padre sin que sea su Padre, sin conocerlo, ¿no? Entonces, no. La realidad es que para poder pronunciarla, para poder decir Padre nuestro, debemos estar seguros de que Él es nuestro Padre, ¿no? Y entonces sí, ya poder dirigirnos de esa manera a Él. ¿Cómo le dices Padre al que no es tu papá? ¿No? Pues ¿a quién le estás orando? Si no has sido adoptado por Él, si no has recibido la adopción, esa potestad de ser hijo, no puedes decirle Padre a Él. ¿Están de acuerdo? No son sus hijos quienes no le han recibido, quienes no han creído, quienes ni lo conocen, ¿verdad? Claro. Señor Dios. Así es, con todo respeto, y es un punto que ahorita vamos a ver que igual el Señor Jesús nos enseña, ¿no? De hecho, si lo ven aquí, de entrada dice, santificado sea tu nombre, ¿no? Apartado, especial,
sea, no es un nombre que puedo estar repitiendo. Y ahorita lo vamos a ver aquí en uno de los puntos, ¿no? Si hemos sido justificados por haber creído en Él, en su sacrificio, ¿sí? En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya podemos ser adoptados como hijos, ¿no? Pero si no hemos sido justificados, pues no le podemos llamar Padre, Padre nuestro, lo decíamos, ¿no? Por lo tanto, por más vanas repeticiones que haga la gente diciéndole Padre, pues el Señor, ¿qué creen? No escucha. El Señor no escucha. ¿A quién le hablas, no? Padre, yo tengo mis hijos, ¿no? Mis hijos son aquellos que han aceptado el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Cristo, a quienes yo he adoptado como mis hijos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la palabra, de hecho, nos lo dice por medio de Juan. Fíjense, que él no escucha esas oraciones. Juan 9:31, acompañen. Juan 9:31. Y es triste porque escuchamos esta hermosa oración en muchas partes, como les decía, en los rosarios, que se repite y se repite, y gente en las iglesias católicas romanas, ¿no? Ahí hincados, y dices, ¿qué están haciendo? Están perdiendo su tiempo, están repitiendo, repitiendo, y fíjense lo que dice Juan en el 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese uno. Ahí está. Y lo dice, ¿no? ¿Por qué no escucha a los pecadores? Pues porque el pecador es imposible que haga su voluntad y que tenga temor de Dios, ¿no? No hay temor de Dios en quién, en quien peca. No hay temor de Dios en que hace lo contrario a lo que Dios manda. ¿Están de acuerdo? Y eso no es hacer su voluntad. Entonces, ¿a quién oye? Pues únicamente a aquel que en verdad es temeroso de Dios, aquel que ha creído en su Hijo Jesucristo, aquel que ha sido adoptado, ¿no? Y no porque él no quiere escuchar, sino porque su santidad no le permite escuchar al pecador, él no convive con el pecado, ¿sí? Él es santo, 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 él es santísimo. No puede escuchar al pecador antes de que haya sido justificado y limpiado de sus pecados por medio de la sangre de Cristo. Y entonces ya, una vez sabemos que cuando sucede esta justificación, ya somos aceptos, ¿no? Nuevamente al Padre. Si el Padre ya nos puede volver a ver, pero ¿cómo? Por medio de Cristo. Ya nos ve nuevamente porque Cristo ya nos justificó. Ya no nos ve como pecadores, ¿sí? Ya no aparta su vista, ya no aparta su oído, sino que por el contrario, como ya somos hijos, somos justificados, ya nos ve cubiertos con esa sangre, limpios ya nuevamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí nos sigue viendo como pecadores, pero como pecadores ¿qué? Redimidos, ¿sí? Ya limpiados, ya perdonados por la bendita sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesús. Si no, amado, yo te diría nuestras oraciones, al no ser justificados, si alguien no es justificado, no es adoptado, pues solo se vuelven, ¿qué? Van a repeticiones, ¿no? Como lo menciona Mateo al Señor, o sea, nomás están repitiendo. ¿Pero a quién le hablan? ¿No? ¿Quién los escucha? Vamos a ver, fíjense qué dice Mateo 6, del 5 al 7, cuando habla de esto mismo. Nos complementa algo, Mateo, bien importante. Y también son instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También Él está diciendo ahí cómo debemos de orar. ¿Sí? Mateo 6, del 5 al 7, por favor. Y cuando ores, no seas como Ah, sí, hay que prenderle ahí. A ver, ayúdale, hermano. ¿No se haya bajado la pila?
¿Ya no da? Ahí está. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman de orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ella tiene su recompensa. Mas tú, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en tu. amén. Y el 7, por favor, hermana. Y orando, no usáis para las reflexiones, Los gentiles. y piensan que como verían será. Amén. ¿Se dan cuenta? Es claro, ¿no? Antes debemos de ser redimidos, justificados, adoptados, para poder llamarle Padre y que Él escuche nuestras oraciones, para que no sea así como los gentiles, ¿no? Vanas repeticiones, dice, ¿sí? Una vez que estamos seguros de que podemos llamarle Padre, que podemos decir Abba, Padre, debemos entender entonces el siguiente punto que es muy importante y que el Señor Jesús nos enseña para que nuestra oración sea como Él nos lo indica. Entonces, ¿estamos de acuerdo? El primer punto, conscientes de que hemos sido redimidos, de que hemos sido adoptados, entonces ya le podemos llamar Padre, ¿sale? Y ahora, entonces, el Señor Jesús repite lo siguiente, y es la tercera enseñanza, ¿no? Orar significa poner los intereses de Dios antes que los nuestros. Eso es lo que les va a enseñar en esta oración, en esta guía, en el Padre Nuestro. Vamos, por favor, volvemos a leer el 2, 3 y 4, por favor, hermano. De Lucas 11. Lo repetimos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Se dan cuenta? Y el 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Ahí está lo que yo les decía, ¿no? Está hablando de que se cumpla la voluntad del Padre. Fíjense cómo es una guía. No quiere decir que debamos repetir todo esto. El Padre Nuestro no es como un mantra, ¿no? Que hay que estar, repítelo, repítelo, repítelo. No. Sí, así lo hacen los tibetanos, ¿no? Ponen un mantra y repiten y repiten. O lo que hablábamos, ¿no? Los rosarios, repetirlo. No, ¿sí? Es una guía de cómo debemos orar, los elementos que debe de contener nuestra oración, ¿sí? Así como Él los menciona para ayudarnos a mantener nuestra mente bien enfocada, ¿sí? En la forma correcta de dirigirnos al Padre, de dirigirnos a Él, ¿sí? Primero vimos que decía, dirigida al Padre, estando seguros que somos hijos. Y después les dice, cuando oréis, ¿sí? Bueno, ahí les dice, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, ¿sale? Hijos, santificado. Santificado sea tu nombre. Vemos que además de dirigirnos como Padre, santificamos ese nombre, bendito ese nombre de Él. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su nombre es apartado, es santo. Lo que decía ahorita mi hermano, ¿no? Debe de ser algo con mucho respeto. No es un nombre que pueda estar repitiéndose en vano. En vanas repeticiones no podemos estar diciendo el nombre del Padre, ¿sí? Cuando mencionamos el nombre de nuestro Padre lo debemos hacer con toda reverencia, sabiendo qué estamos diciendo. Es un nombre, el nombre santo, por eso es santificado sea tu nombre. Por eso yo te recomiendo, amado, cuando ores debemos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza, porque estamos hablándole a Él, estamos repitiendo un nombre santo.
el nombre más santo que hay, es de nuestro Padre, ¿sí? Estamos delante del Altísimo, de nuestro Señor, y debemos demostrar en todo momento respeto a su santo nombre, en todo momento. Conozco gente que dice que puede orar con los ojos abiertos, que no pasa nada, que no le ve nada de malo. Quizás no tenga nada de malo, porque aquí no dice el Señor, cierren sus ojos, no. Pero yo te diría, al cerrar los ojos e inclinar la cabeza, nos lleva a estar en todo momento conscientes de que nos dirigimos a Él, ¿no? Y que lo amamos y que somos temerosos de Él, ¿sí? Cuando hacemos eso es algo reverencial. Uh-huh. Simplemente, si con los monarcas, ¿no? En el mundo, muchos, ay, ya llegó el rey, y se levantan y lo saludan, y no, que no lo podamos hacer con el Padre. Yo diría, aquel que dice, híjole, no, yo no. Yo la verdad es que no inclino mi cabeza, yo no me pongo ni de rodillas menos, ¿no? O no cierro los ojos. Pues qué orgullo hay. ¿De quién estás hablando? Pues estás dirigiendo al Padre. Además, el cerrar tus ojos, yo te diría, te va a ayudar a concentrarte y no tener distracciones, ¿no? Si de por sí hablábamos, la carne, ¿no? Es contra las cosas del espíritu, pues cuando la consientes un poquito, ¿qué crees? Te va a buscar poner más distracciones. Si estás orando y con los ojos abiertos, ¿qué crees? Pues vas a voltear a ver, ahorita ya vi que pasó el Señor allá con su perro, y estoy orando y de repente veo que ya se movieron ahí las plantas, hay unos pajaritos, ¿no? O sea, sabemos cómo es la carne. Entonces, qué mejor que cuando ores, cierra tus ojos. Por eso lo dijo así el Señor Jesús, ¿no? Como lo leíamos en Mateo. ¿Qué nos aconsejó? Tú no ores así, entra a tu aposento. ¿Quiere decir que solo debemos orar en nuestra habitación? No, no, porque no nada más. El Señor Jesús no solo oraba en su habitación, iba al monte, iba al desierto, en donde estuviera, oraba. Lo que está hablando el Señor al decir, entra a tu aposento, ¿sí? Quiere decir que entremos en lo más privado de nuestro corazón, ¿sí? Ahí, donde Él habita. Que ese sea nuestro aposento, en donde habita el Espíritu Santo, ¿no? En nosotros, en nuestro corazón. Lo dice en el 6, ¿no? De Lucas, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Y cómo puedes cerrar la puerta del corazón para que no haya distracciones? Pues la puerta es tu mente, son tus sentidos, ¿no? Por medio de tus sentidos. Y la vista es una de las puertas, pues, más importantes de los sentidos, ¿no? Ciérrala y mantente concentrado en la presencia del Padre. ¿Se dan cuenta? El Señor dice, cierra la puerta. Bueno, pero si estoy orando aquí en la iglesia, ¿cómo cierro la puerta? ¿No? ¿Cómo quito todo sonido? A lo mejor, bueno, no puedes cerrar los ojos, pero cierra los oídos, ¿no? Pero cierra tus ojos y concéntrate. A pesar de lo que escuches, cierra tus ojos y concéntrate. Estás hablando con Él, ¿sí? Posteriormente vemos también que el Señor nos va a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como decíamos, nos lleva a ¿qué? A mantenernos conscientes. Una vez que ya estás consciente que eres hijo, adoptado, que le estás hablando a tu papá en los cielos, el que está en los cielos, y santificas su nombre, que estás consciente que le estás hablando al ser más santísimo que hay. Entonces ahora dice, dile, venga tu reino y que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estamos conscientes, seguimos concentrados y conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Pero precisamente nos enseña que nuestra oración debe estar sujeta a los intereses del Padre más que a los nuestros. Más que a los nuestros, a los intereses del Padre. ¿Sí? Al pedirle que venga su reino,
Es pedir que los propósitos eternos del Padre que diseñó en los cielos se cumplan en nuestras vidas, ¿no? Esos propósitos que Él diseñó allá arriba se hagan aquí también, en la tierra. Que su voluntad se lleve a cabo sobre nosotros. Así como se cumple su voluntad, que es buena, agradable y perfecta en el cielo, donde Él habita, así que se cumpla aquí en la tierra, que es donde nosotros habitamos. ¿Sí? Que así como funciona allá, funcione aquí. Amado, el Señor nos deja un seguro de vida en esta forma de oración, ¿se dan cuenta? Porque cuando entendemos que el Padre tiene mejores propósitos para nuestra vida que los que nosotros pudiéramos tener, entonces nuestra oración nos va a llenar de seguridad, nos va a llenar de paz, ¿sí? Pero ¿cómo? Me van a decir, pues ¿qué no oramos para pedir lo que queremos, ¿no? Lo que necesitamos. Sí, claro, el Señor Jesús nos permite orar para hacer peticiones al Padre. De hecho, lo deja ver en el versículo 3 y 4, ¿no? De esta hermosa guía. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Él sabe bien, claro, que tenemos necesidades, desde las básicas y materiales, como el alimento, que aquí lo dice, hasta las espirituales, ¿no? Que requieren que Él nos fortalezca. ¿Cómo perdonar y cómo no caer en tentación? Para eso, ¿qué creen? Necesitamos de Él. El perdón no es algo que salga de nosotros, es algo que necesitamos que venga de la fortaleza de Él, del Espíritu, guiándonos a perdonar. ¿A poco no? Es muy difícil perdonar realmente, ¿no? A alguien que te ofende. A veces nos cuesta trabajo. Ahí es donde necesitamos la fortaleza espiritual del Señor. Caer en tentación, nadie me puede decir que no, yo nunca caigo en tentación. Yo ando por la vida y las tentaciones las veo, le hago así, y las otras las hago así. No, sabemos que la tentación está siempre y en todo momento. ¿Qué necesitamos? De la fortaleza del Señor, ¿no? Pero al enseñarnos a orar con esta guía hermosa, nos enfoca a que pidamos de la manera correcta, ¿sí? Créeme que si oras de esa manera, la oración, lejos de dejarte en la expectativa para ver cuándo se va a cumplir, oye, a ver cuándo, ¿no? Porque terminamos de orar y pues estamos en la esperanza de ver que se cumpla lo que le pedimos, ¿no? Lejos de tener solo la expectativa, ¿qué crees que va a suceder si oras sabiendo que estás orando conforme a la voluntad del Padre? Que te vas a sentir lleno de paz, sabiendo que Él ya escuchó tus peticiones, o sea, descansas, ¿no? Yo ya se las dejé al Padre. Si Él las concede mañana, gloria a Dios. Si salgo y está concedido, gloria a Dios. Pero si no, estoy en paz, porque sé que le estoy pidiendo que se haga su voluntad, y vuelvo a repetir, que es buena, agradable y perfecta, y que se diseñó en el cielo, y se va a cumplir en el tiempo perfecto que Él estableció. Entonces te queda estar en paz y paciencia, sabiendo que lo va a conceder en ese kairos, en el tiempo perfecto de Dios, conforme a los planes perfectos del reino, ¿sí? Por eso el Señor Jesús menciona lo siguiente en los versículos del 5 al 13, fíjate. Nos deja ver que el Señor es bueno y nos dará lo que pedimos. Y no solo lo que pedimos, sino lo que en verdad Él sabe que nosotros necesitamos, ¿sí? Lo veíamos en Mateo 6:8, porque vuestro Padre dice, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis, ¿no? Él ya sabe.
¿Qué crees, amado? Apenas vas a cerrar los ojos, apenas vas a decir Padre nuestro, y Él ya sabe qué le vas a pedir. Él sabe qué es lo que estás necesitando. ¿Y qué crees? Además, si es algo que está en su voluntad, ya incluso ya está concedido. Recordemos cuáles son los decretos de Dios, algo que Él ya planeó desde antes, y vemos cómo se va ejecutando en nuestra vida. Y a eso es a lo que nos debe de llevar la oración, ¿se dan cuenta? A entrar con Él, estar en paz. Cuando ores, amado, como dice, entra en tu aposento, mantente, busca que estés completamente en paz, que estés hablando con Él y que entonces se genere esa paz en tu corazón, que estés con toda seguridad orando, sabiendo que Él ya sabe y que Él ya va a conceder, por eso lo que está en su voluntad, por eso oramos así, lo que es su voluntad y lo que Él ya planeó, que sus decretos se cumplan en tu vida. Eso es la mejor parte que podemos nosotros esperar. Fíjense, vamos a leer del 5 al 13. ¿Sí? Se los voy a leer yo para ya terminar, para no extenderme más, ¿va? Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí podemos ver, amados, que el Señor en su bondad, ¿qué nos dice Jesús? Concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero no perdamos de vista lo que el Señor Jesús nos enseñó al orar, que siempre pidamos que se cumpla la voluntad del Padre por encima de nuestros intereses, ¿sí? Y por último, en estos versículos que acabo de leerte, vemos los siguientes aspectos que también, de lo que también significa la oración al Padre. Orar también significa perseverar. Lo vemos, ¿no? Le fue y le tocó a la medianoche. Y aunque a lo mejor era inoportuno, de todos modos, ¿qué? Le abrió, ¿no? Orar también significa pedir, buscar y llamar. Sí debemos hacerlo. Es llamarle, estar pidiéndole a nuestro Padre Celestial. Y orar significa confiar en la bondad del Padre, que entremos con toda confianza sabiendo, así como el amigo tuvo esa confianza de tocar a la medianoche y ya estaban dormidos hasta sus hijos, pero con qué confianza debes de tener con alguien para decirle, oye, ya estás dormido, pero dame unos 3 panes porque me llegó alguien que también era de confianza, porque ¿quién te llega a la medianoche? ¿No? Con esa confianza en que es bondadoso, sabiendo que nuestro Padre lo va a hacer, es que debemos orar. Se fijan que el Señor Jesús, al añadir estas parábolas del 5 que leemos en el 5 al 13,
Esas parábolas que implican precisamente a padres de familia, ¿se dan cuenta? Justo después de darnos la hermosa guía del Padre Nuestro, después de orar el Padre Nuestro, les da estas parábolas, es porque el Señor Jesús nos deja ver la importancia que hay de pedirle al Padre Celestial por medio de la oración, ¿sí? Por eso lo hizo. Después de enseñarles, darles la guía de cómo orar, les explica estas parábolas. Pero lo más importante en esto es que se revela a nosotros con algunos de sus atributos más hermosos. Y con esto vamos a terminar. Nos revela primero su bondad al tratarnos como sus hijos por medio de nuestro único intercesor, que es el Señor Jesús. ¿Sí? El Señor Jesús es quien habla y quien nos dice cómo orar y decirnos, nuestro Padre es bueno. A Él tienes que ir y pedirle. Y hazlo por medio de mí. Por eso, cuando oramos, ¿qué decimos también al final nosotros? Le añadimos en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Lo pedimos en tu nombre, porque sabemos también que Él dijo que lo que pidiéramos en su nombre no nos sería negado, ¿no? Dice, es que aún no piden en mi nombre, por eso no recibís lo que pedís. Pero pidan en mi nombre. Yo soy el que está intercediendo por ustedes. Ya le pueden decir Padre, eso es lo que nos dice desde el principio. Ya le pueden decir Padre, porque yo ya hice la obra para que ustedes fueran adoptados nuevamente. Yo ya intercedí ante el Padre con mi sacrificio para que ustedes volvieran a ser llamados hijos. Y ahora el Padre los pueda escuchar y en su bondad concederles lo que Él ya sabe que ustedes necesitan, lo mejor que hay para ustedes. A veces pedimos por una cosa y no sabemos cuántas cosas más nos va a dar el Señor a través de eso. A veces estamos en una dificultad en la cual queremos solo salir de la dificultad. En ese momento lo único que podemos ver es el problema, ¿no? Lo que me duele, lo que me está afligiendo. Y quiero salir de ese desierto. Pero no nos damos cuenta que en ese desierto el Señor va a cumplir propósitos más altos y más eternos, mejores que los nuestros, ¿no? Los del reino. No, a veces nos cuesta, es muy difícil ver eso, por supuesto, y más cuando estás en la aflicción. Pero después de pasar por el fuego, vamos a salir purificados, mejores. Lo hemos hablado muchas veces. El oro es pasado por fuego muchas veces. Esa es la bondad del Padre. ¿Acaso nos va a dar un escorpión si le pedimos un huevo? ¿Nos va a dar una serpiente si pedimos un pan? No, aunque no nos parezca, ¿eh? Oye, pero no me diste un pan, me diste otra cosa. Es mejor el pan que tú me pedías. En verdad, así debe de ser nuestra confianza en que la bondad del Padre es superior, es hermosa. Además está acompañada de su omnisciencia, de que todo lo sabe. ¿Sí? Y Él es bueno para con nosotros, no nos va a dar algo malo. Y al vernos como hijos, muestra también su misericordia y longanimidad. Porque el amigo que a pesar de su importunidad, ¿no? Inoportunidad, que vimos, se movió a misericordia, ¿no? Y ayudó al amigo que buscaba ser hospitalario con el otro que llegó a visitarlo, también de manera inoportuna, ¿no? ¿Quién llega a visitar en la madrugada sin avisar? Pues no tengo ni qué darte. Pero sale con el otro amigo, ¿no? Aún así vemos que el amigo, ¿qué? Le concede su petición. Dice, así, por eso el Señor deja ese ejemplo. A pesar de su inoportunidad, a pesar de que fue inoportuno, aún así, dice, le abrió y le dio lo que necesitaba. Así nuestro Padre con nosotros. A pesar de que nosotros también a veces somos inoportunos,
y que incluso no nos lo merecemos, el Señor es longánime, es decir, tiene paciencia y extiende su misericordia con paciencia, aunque a veces no lo merecemos. A veces estamos orando y orando y orando, ¿no? Y ya decía el Señor, no te das cuenta que lo primero que necesitas hacer es venir a mis pies, que no te das cuenta que las cosas que quieres no las tienes porque te está faltando algo más importante. Y aún así es longánime y nos sigue escuchando y va a tener misericordia, va a decir, ok, aquí está, que eres mi hijo. ¿Quién de nosotros no le abriría a su hijo si llega a tocar en la madrugada? ¿No? Saldrías y dirías, ay, ¿qué quieres, no? Ya estoy dormido. ¿Y le cierras? Sabemos que cualquiera de nosotros, por eso dice, ustedes siendo malos, les dan cosas a sus hijos buenas, ¿no? Buscan darles cosas buenas. ¿Cuán más el Señor, que Él es bueno y santo? Y vemos entonces su gracia, porque aun cuando somos inoportunos, pecadores, aún así, Él decidió adoptarnos como hijos por medio de Jesucristo. Al vernos como sus hijos, nos comparte de las grandezas y bendiciones de su reino y nos da más aún y mejores cosas de lo que en verdad nos merecemos. Porque muchas veces cuando estamos pidiendo, lo sabemos bien. Cuando nos hemos metido en un problema, cuando estamos en aflicción, fue por nosotros. Fue porque no estábamos cerca del Señor, porque hicimos cosas que a Él no le agradan. Y es real, ¿no? A muchos nos pasa, a veces estamos en aflicción, pero fue por nosotros. Pero ahí es donde viene su gracia. Y aún siendo pecadores, inoportunos, ofensores de Él, aún ahí está su gracia. Dice, no lo mereces, pero yo te voy a dar de las riquezas de mi reino, que son aún mayores. A pesar de que fuiste tú el que se metió en el problema, yo voy a sacarte y te voy a sacar mejor, te voy a sacar reluciente como el oro, a pesar de que venía súper sucio, contaminado. Amados, no dejemos de orar y de maravillarnos y de dar la gloria al Dios nuestro que se nos ha revelado por medio de esta bendita palabra que hoy nos enseña. El Padre nuestro, aparte de ser una guía, como les decía, como un seguro de vida para nosotros, para poder acudir a Él, es también una forma hermosa en la que el Padre se revela a nosotros en su bondad, en su gracia, en su misericordia y su longanimidad. Se revela como Padre, Padre nuestro. Cada que oremos, busquemos seguir esa guía y darle la gloria a Él. Amén. Acordémonos de esta revelación, de esta iluminación hermosa que nos dio en su bendita palabra. Dios los bendice. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este mensaje, Padre bueno. Gracias porque tú nos enseñas a orar, porque tú cuidas de nosotros, Señor, porque tienes paciencia, longanimidad, porque tu bondad se refleja en nuestras vidas, Padre, cuando vamos a ti. Gracias por habernos adoptado como hijos y poder orar de esta manera y decirte, Padre nuestro, que estás en los cielos, Padre celestial. Gracias porque podemos tomar de las bendiciones de tu reino, porque nos has adoptado como hijos y así como hijos somos coherederos de esa gracia, de ese reino por medio de Jesucristo. Permítenos, Señor, que cada vez que oremos lo hagamos de esta manera como Jesús nos lo enseñó, con esta guía hermosa que Él dejó para estar enfocados en que debe de ser tu voluntad y no la nuestra.
y que las cosas no van a suceder en el tiempo que nosotros queremos, sino en el tiempo perfecto, en el kairos de Dios, en el tiempo que fue diseñado en tu reino. Ahí sucederá, pero que cuando oremos, sabiendo que oramos conforme a tu voluntad, Padre mío, tengamos esa paz, que nos des paciencia para estar esperando en toda paz el momento en el que tú obrarás maravillosamente en nuestras vidas. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos con tu espíritu para caminar rectamente, esperando que venga tu reino sobre nuestras vidas. Amén y amén. Muy bien, levántate y vamos a adorar al Señor nuestro Dios, al que cuida de nosotros, al que escucha nuestras peticiones, quien nos guía en el camino y nos fortalece.